Carolina Rocha, buenas tardes, Carolina. ¿Cómo estás, mi querido Julio, Elisa, Adriana? Yo empezando mi semana con todo, Duro. este, casi que en cablebús, fíjate, Ya, volando. de eso me doy cuenta, está bien en Cablebús. Muy bien. Adriana Buentello, buenas tardes. Qué gusto saludar las mosqueteras. Buenas tardes, Julio. Pues saludos a todos los que nos ven y ya listísima aquí puesta. Gracias. Elisa Lanís, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos, a todas. Buena semanita, buen arranque. Muy bien, gracias. Elisa, pues vamos empezando, ¿qué te parece? Eh, Hace rato entrevisté a John Ackerman, quien habla pues de los muchos problemas internos que ve en Morena. A lo que él ha tuiteado ya hubo una respuesta, por ejemplo, muy peculiar de Pedro Miguel, que es otro personaje relevante de la 4T, que le decía prudencia, John. Hoy ha publicado otro artículo en La Jornada. Pero más allá del caso específico, bueno, hasta Felipe Calderón le dio retweet a uno de los, al propio John Ackerman. ¿Cómo ves este tema en lo general de los conflictos internos en Morena y también del uso que les está dando la oposición, Elisa? Mira, Julio, uno de los temas complicados para los partidos políticos es justamente cómo solucionar sus conflictos, que son muchos. Los, las pugnas más rudas, más ásperas, siempre son las internas, las cercanas. Lo que pasa es que a veces no nos enteramos, ¿no? Y ustedes recordarán cómo, por ejemplo, el PAN hace algunos años era como muy cuidadoso, ¿no? Que decían, la ropa sucia se lava en casa, muy cuidadositos. Uh-huh. Muy en contraste con el PRD, por ejemplo, que la izquierda sacaba todo, que en general creo que tiene que ver con estas posturas más conservadoras o menos conservadoras de la derecha y la izquierda, por esquematizar de esa manera, ¿no? Uh-huh. Obviamente hay tonalidades, hay formas, pero siempre se caracterizaban por ser muy cuidadosos, mientras que la izquierda siempre sacaba todo. A mí me parece que es importante la libertad de expresión y decir las cosas como son, Julio, la Uh-huh. verdad. Y se agradece cuando las cosas también se dicen abiertamente y no andan nada más ahí golpeándose y dándose puñaladas traperas y traseras, ¿no? Entonces, siento Elisa, que lo que dijo hoy Ackerman yo se lo he escuchado en privado o he tuiteado o chateado con muchas personas relevantes de Morena, pero que no salen a decirlo e incluso diré, a veces los entrevista uno y dicen lo contrario en público exacto. de lo que dijeron en privado. Totalmente. Entonces yo en particular, para no extenderme mucho y vamos platicando del tema, pero yo agradezco que sean abiertos, honestos y que digan las cosas que creen, que piensan y el por qué, porque además lo sustentan y dicen por esto y esto y esto. Y eso es lo que estamos viendo, Julio, y tienes toda la razón. ¿Cuántas veces no platicamos en corto con ciertos personajes, funcionarios, y a la hora de la entrevista dicen todo lo contrario o se quedan muy calladitos? Entonces, no, qué bueno que se digan las cosas tal cual son, lo que piensan y que existe ese debate también público, ¿por qué no? Son partidos políticos, son funcionarios y es muy importante también que sepamos qué es lo que piensan y cómo actúan e incluso cómo están funcionando las fuerzas internas, porque al final del día son muchos de ellos nuestros representantes, nuestras representantes o tienen nuestros recursos Ujú. para decidir y tomar decisiones importantes, ¿no? Gracias, Elisa. Adriana Buentello, ¿qué opinas de este tema Morena, sus pleitos internos y el uso que se le puede dar desde la oposición? Pues yo creo que lo que preocupa es quizá que además de que 3 o 4 movimientos en Twitter pusieron al descubierto quizá la forma en que podría estarse realizando el partido, este movimiento Morena que pues ha tenido pues una gran influencia en todo, pues en toda esta transformación o en todo este gobierno que pues evidentemente logró colocar al presidente López Obrador en la presidencia.
Lo interesante es que además de que cada una de estas facciones es una natural lucha constante, se entiende dentro de los propios partidos, pero que en lugar de escuchar a sus bases en ese tan mencionado, por ejemplo, evento en donde Mario Delgado fue abucheado, pues hayan decidido que era mejor hacerles una especie de llamamiento que pues efectivamente creo que podría interpretarse como una intimidación, es decir, ¿a quién creen que va dirigida esa recomendación y cómo creen que se ven? Además, si dentro del partido no cabe la crítica, ¿no? Creo que además una de las cosas que causó terror dentro de la militancia de Morena es que el expresidente Felipe Calderón efectivamente le haya dado retweet a un comentario del académico John Ackerman en el que se quejaba precisamente de intimidación y censura. Y lo que me parece aún más ilógico que en lugar de buscar a salvar el partido, de hacer una autocrítica, de pedir la renuncia incluso de Mario Delgado por la cantidad de candidatos impresentables y ajenos a las filas y además de prácticamente desechar el trabajo de base de miles de militantes, pues también es ilógico que alguien de la talla, por ejemplo, de Pedro Miguel haya salido a pedir prudencia, pues creo que sí dejan en evidencia que buscan acallar esas voces críticas en esta lógica de sí tienes razón, pero con tu postura le estás haciendo el juego a la oposición. Creo que hay que hacer una autocrítica dentro del propio partido para evitar justamente esa perredización. Yo creo que es evidente que la oposición, y es completamente natural, que va a utilizar cualquier cosa, ¿no? Y si no la tienen, ya vemos que la inventan, ¿no? O sea, es su derecho el usar, digamos, estas herramientas o estas cuestiones críticas o lo que esté a su alcance para poder desprestigiar al gobierno o para poder atacar al partido. Pero pues creo que el trabajo debería ser interno y pues no pedir pues que se callen, ¿no? Creo que está peor pues atribuirle las responsabilidades de sus errores a la militancia, Julio. Bien, Adriana, muchas gracias. Carolina Rocha, ¿cómo ves este tema de pues las discusiones internas, la crítica interna en Morena y pues el uso que hacen sus opositores de todo esto? ¿Cómo lo ves, Carolina? Ay, Julio, pues mira, yo lo que veo es que están enredados como el queso de Oaxaca. ¿Ves que los oaxaqueños siempre dicen que ellos sí son como el queso de Oaxaca? Se enredan, se pelean, sí. Hasta para vacunarse van con casa de campaña y arman protesta ahí donde les van a poner la vacuna. Bueno, la izquierda, su eterno dilema, pero no nada más desde el PRD, que mira, en paz descansa. No vaya a ser que le pase algo así a Morena. Pero bueno, no nada más el PRD, la izquierda en el mundo tiende a hacerse de pequeñas facciones y luego se pelean entre ellas. Decíamos de que pues la forma no es fondo, pero ¿sabías qué, Julio? Lo que sí es que las malas formas pueden echar a perder el fondo o están revelando el fondo del debate. Y decía Adriana que quizás lo que se estaba viendo, incluso Elisa, lo que se estaba viendo es el ascenso de un movimiento crítico que quiere rescatar algún rumbo de la izquierda y de alguna manera saldar cuentas con Mario Delgado, que fue muy práctico y que puso a unos impresentables de candidatos, como alguna vez lo hizo López Obrador allá estando en el PRD, cuando le da el máximo auge al PRD y empieza a convocar a impresentables en ese momento, como eran Ricardo Monreal. Finalmente los partidos hacen ese tipo de cosas, pero bueno, pareciera que es una crítica constructiva a esta visión más pragmático de ser de izquierda que traía Mario Delgado, pero yo creo que en el fondo lo que estamos viendo ya es la sucesión del 2024. Y como diría... Muy acelerada, precipitada, ¿no, Carolina? Muy acelerados, y entonces se ven como decía López Obrador, como ambiciosos vulgares, vulgares ambiciosos, y entonces ya se andan queriendo distribuir el partido, las candidaturas, yo te voy a ganar con esto, y están en la guerra de los abucheos, y están en la guerra de los aplausos y de la matraca. Por eso te digo, están sacando a don Fidel, otra vez se me olvida la CTM. Fidel Velázquez. Lo están sacudiendo de su tumba, lo están invocando, le están diciendo rituales en su prismo más grande de estos izquierdosos, y
andan muy calientes con las candidaturas. Uh-huh. Y por eso van a echar a perder el fondo, porque un partido que no se sabe poner de acuerdo dentro de sus propias filas, pues está condenado a no ponerse de acuerdo, pero en nada, ni en la forma de gobernar, Julio. Y yo creo que eso es lo que está muy grave, porque además, sí, fíjate que sí, deben de hacer una verdadera crítica a Mario Delgado o a quienes crearon ciertas fisuras en el partido de Morena, pero también tendrían que reconocer, y eso lo digo a colación de que hace poquillo me encontré a Mario Delgado, que estaba muy feliz festejando su aniversario de matrimonio, y entonces le dije, Mario, ¿cómo vas de tus protestas, no? Uh-huh. Y me dice un poco entre la broma y la risa, y dice, oye, sí, fíjate qué bien anda la salud de Morena, que uno ganando y cumpliendo el objetivo con 12 gubernaturas, con el Congreso por el lado, soy un verdadero, no dijo la palabra, yo solamente la interpreté, uh-huh. pensante. Uh-huh. Entonces, así de locas pueden llegar a ser las disputas, que ni siquiera ganando se está satisfecho, porque lo que están mostrando es que tienen que ganar, pero tienen que ganar los míos. Uh-huh. Y entonces, yo creo que esta izquierda de Ackerman, de la exsecretaria de la Función Pública, que de alguna manera ya fue dada su trancacito de esténse quietos porque lo sacaron del gabinete, pues está ya queriendo agarrar vuelo, y lo que no se da cuenta es que Julio, Eli, Adriana, pues tampoco venden piñas, ¿verdad? Porque si uno sumaba, yo me acuerdo de una compañera periodista que está por ahí, que empieza su nombre con E, que decía, ¿y por qué no hacemos el cálculo de lo que gana John Ackerman? Digo, de puro presupuesto público, ¿no? Entre el 11, las becas de la UNAM, los programas del 22, gana más que el presidente. Fíjate que para la congruencia el hombre se me está deshinchando, ¿no? Desinflando, perdón. Entonces, cuidado con andar de acelerados, porque también, sabiduría del que están invocando, el que se mueve demasiado, luego no sale la foto, no van a llegar ni con la nariz ni con la cola al 2024 si le sigue agarrando las calenturas, Julio. La temperatura política es una enfermedad que es muy pegajosa, pero que luego te lleva a la cama antes de que llegues al poder. Bien, gracias, Carolina. Elisa, la calentura, la temperatura política, siguen los coros a favor de Claudia Sheinbaum y señalándola ya como presidenta. Eso sucedió también ahora en la puesta en marcha de este cablebús del cual Carolina habló. Pensé que ibas a decir la puesta en escena del cablebús, pero puesta en marcha, muy bien. Puesta en escena, la puesta en escena. ¿Qué opinas, Elisa? Julio, ya estamos entrados en el proceso rumbo al 2024. Y eso lo abrió el propio presidente hace una semana, ¿no? El propio presidente dijo, no hay tapados, y entonces dio destapados, y de ahí se empezó a mover todo. Y yo creo que estas expresiones pues ya son claramente parte de las rupturas y los pleitos que ha habido dentro del propio Morena. Y además creo que es muy natural que se den estas rupturas y estos pleitos, porque Morena abarca todo. Es que la oposición está dentro del propio Morena, es el viejo PRI que aglomeraba a todos y todas, ¿no? Y entonces, porque vean la oposición de qué tamaño es. ¿Quién representa realmente un reto para Andrés Manuel como oposición, ¿no? Real, fuerte? Pues yo creo que está dentro de que se han ido integrando, se han ido sumando a Morena personajes de derecha, de izquierda, conservadores, progresistas, lo abarca todo. Entonces, por supuesto que se van a dar hasta con la cubeta, Julio, ¿no? Y aquellos que han acompañado a Andrés Manuel durante tantos años, pues reclaman su derecho ¿de qué será? Su derecho de descendencia. Oye, qué primero, Elisa, pero es como si tu primer novio de la vida reclama el derecho de antigüedad y ahora nada más me quieres besar a mí.
Oye, como de hecho que no. Más con un López Obrador que es tan besucón y que el amor todo lo puede. Pues no fue López Obrador el que se alió hasta con Espino, con Germán Martínez. Digo, es que piden congruencia en el país de la no congruencia, o más bien en el gobierno de la no congruencia. Oye, y lo importante no es ser el primero, sino el último. Muy bien. Pero bueno, pero es decir, me parece muy natural porque se ha abierto la puerta a todo mundo, ¿no? Uh-huh. Y entonces hay quienes dicen, oye, pues, ¿de qué va todo esto si te hemos acompañado durante tantos y tantos años, ¿no? Y ahora, pues, nos toca. Y estamos viendo estas reacciones y, por supuesto, esto que estamos comentando tiene que ver con los movimientos que hoy anunció Claudia Sheinbaum, ¿no? En donde refuerza aquí su alianza con los puros uh-huh. y entra a escena Martí Batres. Uh-huh. Y ahí lo dejo. Bien, gracias, Elisa. Adriana Buentello, ¿qué opinas sobre este tema de Claudia Sheinbaum, los coros de presidenta a presidenta y el tema de el cablebús? Bueno, como un pretexto, como una circunstancia que permite, ¿cómo le va a ir a Claudia Sheinbaum? En cada lugar al que vaya la van a corear ya presidenta. ¿Cómo ves el tema, Adriana? Julio, yo veo que cada sexenio es adelantada siempre la sucesión, siempre. No creo que no hay un sexenio en el que no haya habido, digamos, estas señales pues adelantadas y estos personajes que pues quieren ganarse la gracia del dedazo, de la encuesta. Lo interesante en este momento es que pues donde aparentemente las cosas han estado cambiando, a lo mejor un poco de forma, un poco de fondo, pero que finalmente, pues esa famosa encuesta que dice Mario Delgado que llegará para determinar quién será el candidato presidencial, pues viendo los antecedentes de las encuestas dentro del partido, la verdad es que no se nota quizá desde ahora tanto cambio y empezamos a ver, por supuesto, todas estas señales y pronunciamientos y destapes y autodestapes. Hay quien dice que el presidente ya habría entregado de alguna manera la candidatura presidencial a Marcelo Ebrard y que a Sheinbaum pues estarían de alguna manera exponiéndola o pues quemando, digamos, ese cartucho mientras llega ese momento, pero también en esta etapa yo creo que podría el presidente estar contemplando tener dos caballos, por decirlo de alguna manera, los que estarían enfrentando condiciones distintas. Por un lado, Claudia Sheinbaum, pues logra, yo creo que con hechos y con acciones más contundentes, por ejemplo, terminar por manejar quizá de mejor manera la pandemia que el gobierno federal, por ejemplo, por decir alguno de los casos. También en cuanto a las obras, evidentemente el tema de lo del cablebús y lo que surja más adelante, se sumarán a pues una gestión quizá no tan accidentada como algunos quisieran ver con este tema de la línea 12, y sobre todo su imagen creo que no se vería tan desgastada como en el caso de Marcelo Ebrard, sobre todo porque si vemos y recordamos precisamente la primera fase de este peritaje de la línea 12, pues apuntaría quizá la responsabilidad mayor al ahora canciller Marcelo Ebrard. Yo creo que pues por el otro lado, pues Ebrard ahora está siendo de alguna manera también muy protegido en cuanto a su imagen, hasta el momento pues que surja esta pues milagrosa encuesta o que pueda señalar a quién sería el candidato. Tener dos opciones viables me parece que no está mal para un escenario donde la oposición está buscando derribar cualquier logro o cualquier acierto de la Cuarta Transformación de Morena y de este gobierno. Yo creo que es una jugada que me parece viable por parte del presidente López Obrador. Yo veo que efectivamente la militancia, sobre todo de la base, estaría más encaminada a apoyar a alguien como Claudia Sheinbaum. El problema, y además lo que comentaba Carolina tiene mucha razón, el tema
en el caso de particular del grupo, digamos, cercano de John Ackerman, es una cuestión también que puede cuestionarse, ¿no? Sin embargo, el tema de que, pues, Marcelo Ebrard y Mario Delgado han manejado a su antojo también el partido es otra que creo que, pues, también es cuestionable. Así que, pues yo creo que todavía veremos, pero estos cambios que anuncia precisamente hoy Claudia Sheinbaum refuerzan su gobierno, sobre todo de alguien que tiene una gran experiencia, pues como secretario de Desarrollo Social, que fue Martí Batres en la gestión precisamente de López Obrador aquí en la Ciudad de México, y que pues viene, creo que, a reforzar justamente pues la comunicación. Incluso lo que llama la atención es con pues todas las clases, así lo dijo en conferencia de prensa hoy Martí Batres, lo que justamente hace falta cuando desde presidencia, pues digamos que ha aflojado el paso en ese discurso, ¿no? Dentro de la clase media. Así que creo que es un cambio favorable y que justamente refuerza la posibilidad de Claudia Sheinbaum. Gracias, Adriana. Carolina, ¿qué opinas pues de este tema de Claudia Sheinbaum y sus coros de presidenta a presidenta, por un lado, y por otro, ¿qué consideras que es a lo que va Martí Batres como secretario general de gobierno? ¿Cuáles van a ser sus funciones, sus aspiraciones? Pues mira, con lo de Claudia Sheinbaum, el que mucho se destapa, y vaya a dar la gripita. Entonces, se tiene que cuidar porque, claro, pues está muy bien que Claudia, presidenta, pero eso se puede desgastar muy rápido, y más porque parecen puestas en escena. Y porque además yo creo que ya está alineando con demasiada claridad cómo van a ser los amores ya adentro del gabinete. Y yo creo que un gobierno que ya está pensando en el 2024 como agenda principal, pues está destinado a fracasar, Julio. Esa ha sido la historia de todos los gobiernos del PRI, de todos los gobiernos del PAN, y yo creo que a que no le ha dado por gobernar necesariamente, ¿verdad?, de manera muy concisa, que se le cruzó una pandemia, lo que están necesitando es tiempo para consolidar los proyectos estrella, bandera, que podrían apoyar cualquier candidatura o cualquier grito, gemido o cosa que se le parezca a presidenta. Entonces, mucho cuidado con ello, y más porque te digo, se empiezan a ver quiénes son los rostros. No sé si viste, lo interesante de ese evento fueron las fotos, quiénes estaban, quiénes apoyaban y tuiteaban, ¿no? Desde Martí Batres, que ya sabía que iba para adentro a la Secretaría de Gobierno con la candidata, hasta la gente muy cercana del Palacio Nacional, que ya te hace ver que esa conferencia matutina y todo ese grupúsculo de Cuevas, incluso la esposa del presidente, ya sabemos para dónde están decantados, y eso no necesariamente va a hacerle bien al gobierno y a cualquier campaña, porque si no tienes resultados, no vas a tener cómo ganar. Y lo de ¿Para dónde están decantados esos que nos dices, incluyendo a la señora Gutiérrez Müller? Pues es que es el mismo grupo, ¿no? Cuevas, Villamil, pues la señora no es cierto, la señora presidenta, la señora no primera dama de este país, la poeta Beatriz Gutiérrez Müller. Pero bueno, cambiando el tema, Martí Batres, eso sí me parece muy interesante, porque es un político de mucho peso, que ya fue secretario de Desarrollo Social en la Ciudad de México, que le entiende mucho a hacer política, a entregar resultados, y que también se la debe en Julio. ¿Tú no te acuerdas que fue secretario de Gobierno con Andrés Manuel López Obrador? Digo, Desarrollo Social, me estoy confundiendo, de Desarrollo Social, y para él era claro que tenía que haber sido candidato en los tiempos de Marcelo Ebrard, cuando finalmente López Obrador se decanta por Marcelo Ebrard, a pesar de un escandalazo profundo como el que tuvo en Tláhuac. Entonces, por eso los tiempos, adelantarse 3 años es una nada en política. Pero bueno, llega Martí, que tiene estructura en la Ciudad de México, que conoce a la Ciudad de México, y que tendrá que hacer
lo que no hizo la gente que rodea a Claudia Sheinbaum, que es hacer política y acacarear el huevo. Por ejemplo, estuvo muy bien cómo han hecho la vacunación, pero lo que estuvo fatal es que dentro de esta soberbia de un equipo muy técnico que acompaña a la jefa de gobierno, que por estar embestidos de lo que ellos creen que es la razón y que lo saben hacer muy bien, pues todos son muy tecnócratas, ¿no dirías Sí. tú? Sí, Muy poco sensibles, muy poco callejeros, no entienden de eso, y fueron los únicos que tuvieron la derrota más espantosa electoral de hace un mes, de junio pasado. Entonces, yo sí creo que finalmente se le prende el foco electoral a la doctora Sheinbaum y reconoce que tendrá mucha ciencia, pero tiene muy poca habilidad política y necesita a un tiburón que sabe navegar esas aguas electoreras, que es Martí Batres, Sí. porque tienen que recuperar, Julio, la mitad de la ciudad, en algo que hubiera parecido como un triunfo evidente, ¿no? Como que uno siente que desde el 97 la Ciudad de México es completamente, pues, de izquierda o López Obradorista, y ya no lo es necesariamente. Entonces, es muy importante la llegada de Martí Batres, también es muy importante para que sepamos hacia dónde se están dirigiendo los ánimos de la jefa de gobierno, porque ahí también va a haber sucesión, ¿están de acuerdo ustedes conmigo? Y cualquier resultado del 2024 está ligado con que sea una aplanadora en la Ciudad de México, lo que vaya a haber, y entonces yo creo que el obvio aspirante hacia el 2024 para ser jefe de gobierno de la Ciudad de México es Martí Batres, y vamos a empezar a ver entonces cómo se acomodan los que tenían ganas dentro de Morena y los que tengan ganas dentro de la oposición. Ay, que no sea Margarita Zavala. Qué bueno que Carolina, gracias. Elisa, pues la verdad es que se mueve mucho el escenario en la Ciudad de México de pronto con este movimiento, y desde luego la primera reacción es pensar que Martí Batres va a buscar ser candidato a gobernar la Ciudad de México. Ya está desde hoy instalado en esa ruta. Él fue presidente o presidente de la Junta de Coordinación Política de la primera Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que entonces se llamaba así, Asamblea Legislativa, sí. El secretario de Desarrollo Social, como lo ha dicho Carolina, pero yo creo que ahí también la pelea va a estar fuerte, Elisa, porque no olvidemos que la primera secretaria general de gobierno con Claudia Sheinbaum fue Rosa Isela Rodríguez, que hoy está como secretaria de Seguridad Pública y como una especie de sustituta vacunatoria en el norte del país, haciéndole un poco de sombra al antes intocable Marcelo Ebrard, y que ella conoce también de una manera muy excepcional la Ciudad de México. Y no olvidemos que Ricardo Monreal podría canjear su ambición, dice él, de ser candidato a la presidencia en 2024 por ser candidato por fin a la gubernatura de la Ciudad de México. Mucha especulación. ¿Qué opinas, Elisa? Mira, el tema de Martí Batres, este anuncio en donde sabemos que tomará esta nueva encomienda a partir del día 15 de julio, no la podemos desligar del nombre de Ricardo Monreal, porque justamente son parte de las fuerzas internas que están en pugna rumbo al 2024. Sabemos que Ricardo Monreal quiere ser candidato presidencial, sabe que posiblemente es su último tren, y si no agarra este tren, se le va el Maya, y ya, bye, y no es su momento para realmente ser candidato presidencial. Martí Batres en el Senado intentó frenar la fuerza de Ricardo Monreal. Es un hombre político también con mucha experiencia, con muchos recursos humanos, técnicos, económicos, y vimos esta tensión en el Senado de la República entre Ricardo Monreal y Martí Batres, en la cual, a mi parecer, ganó Ricardo Monreal. Sí. No, pues sí ganó. Acuérdate que se
se quedó con la Totalmente. presidenta del Senado, se la quitaron a Martí. Claro, Y esa la ganó Ricardo. Entonces yo creo que ahora esta la va a ganar Martí Batres. Y es una fuerza de contención también para las ambiciones de Monreal rumbo a la presidencia de la República. Obviamente, a quien quiere impulsar todo este grupo es a Claudia Sheinbaum. Saben que es la consentida en los quereres del presidente Andrés Manuel, porque es una persona en la que confía plenamente. Entonces, aquellos otros candidatos dicen, bueno, si realmente va a querer a alguien de toda su confianza, es Claudia Sheinbaum, y parece ser en este momento que hacia allá va. Si quiere a alguien con toda la experiencia política, la resolución de conflictos podría celebrar, pero se vino abajo con el tema de la línea 12 del metro. Y si quiere a alguien, y esa es la carta que ha jugado Monreal, por lo menos de dientes para afuera, que continúe con la transformación a través de las reformas que ha planteado el presidente, quien las va a defender y quien las va a implementar es Ricardo Monreal. Esa es su carta, ese es su discurso frente al propio presidente. Y entonces aquí llega Martí Batres para hacer ese contrapeso también a las propias aspiraciones de Monreal, y que en algún momento dado podría él hacerse para atrás y decir, vas hacia la jefatura de gobierno, pero deja en paz a la próxima candidata, o no. O a lo mejor Ricardo Monreal va a decir, yo quiero ser candidato a la presidencia con Morena o sin Morena. Ajá. Y en ese caso... Le preguntas hoy esa pregunta. Es eso. Que creo que yo le hice, de hecho. Lo dice muy convencidamente, ¿eh? Él ya no quiere la Ciudad de México. Sí, así es, sí. sin ocultar ni siquiera tantito. En la Ciudad de México ya no. Ya la quiso una vez, ya la perdió. Él va por la grande, pero fíjate, ahorita que andan en la especulación, y perdóname Adriana, ya me metí, pero ahora ya me cayó la boca eternamente. Pero fíjate lo que es la perversidad, por eso no deberíamos de jugar al juego de 2024, Julio, te portas pésimo, fíjate. Ya estás metiendo la inercia de estos políticos inflados como globos. Pero por Morena no querría agarrar ese premio jamás Ricardo Monreal. Quién sabe qué otra cosa podría negociar con Marcelo. Pero imagínate tú cómo podría fortalecer a la oposición un combo en el que si fuera por la Ciudad de México un Ricardo Monreal peleado con Morena, combinado con otro suspirante presidencial tipo el hombre Anaya, hacia la presidencia como oposición. Esto sí pone pelos de punta, porque sin la Ciudad de México no se puede ganar una elección presidencial. Ahora, pero nada más, como están esas fuerzas, sería la inversa. Monreal a la presidencia y una Anaya. ¿Qué? No, bueno, el hombre Anaya es un güey. Pero no, yo ahí sí creo que la oposición diría, Ricardo, para la presidencia mía, pues ¿cómo vas a creer? Pero en la Ciudad de México sí, y quizás ahí sí guarda el sueño, pero quién sabe, volvamos a hacer una hojita de pronósticos. A ver, pero ¿qué tal si es una oposición verde? Que te quiero verde. Órale. No me quieras ver. Manuel Velasco para presidente de México. Adriana, ¿cómo ves todo este merequetengue y todas estas especulaciones? Dice Carolina que que está mal que estemos en la especulación del 2024, pero es que así nos están. Hoy el propio presidente de la República dijo que él era el destapador, pero que la corcholata que salga será apoyada por el pueblo. ¿No sintieron feo oír esos términos? Ahorita platicamos de eso. Adriana. Corcho, ay, no, horrible. Adriana, por favor. Le quita a Carolina la diversión, o sea, la política, o sea, con Carolina. No, lo que creo es que hay que tener cuidado con personajes como Monreal. Creo que es interesante precisamente, y lo que les platicábamos también la semana pasada y acaba también de mencionar Elisa, es que la carta fuerte justamente de Monreal sería la forma en que negocie las 3 reformas que le faltan al presidente. Sin embargo, yo creo que a pesar de eso no le alcanzaría a Ricardo Monreal para tener la candidatura presidencial, y en cambio hay que tener también puesto a la lupa sobre la maniobra, sobre esta forma en la que operó aquí en la Cuauhtémoc
en la Ciudad de México, porque quizás sea solamente la punta de lanza pues de lo que podría llegar a pasar en 2024, porque tanto decimos que no hay candidatos en la oposición, que qué tal que Ricardo Monreal llega a estar en otro escenario en 2024 que sea relativamente más viable que lo que tiene ahorita la oposición. Así que yo veo que, como decía bien también Carolina, y cuando entrevistaste tú, Julio, precisamente a Ricardo Monreal, que definitivamente se ve que ya no está interesada en la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, esa sería la única opción, pero no estoy yo en lo que sí muy segura en que Ricardo Monreal realmente se conformara con pues no ser el candidato. Y pues lo que veo que está haciendo en este momento la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum con este movimiento al traer a Martí Batres al gobierno de la Ciudad de México es que va a traerles beneficios, por supuesto, que a los dos. Por una parte, pues todo el expertise que tiene Martí Batres aquí en la Ciudad de México y que le hacía falta, sobre todo porque creo que sí es contrastante con una gestión pues que podría calificarse de gris de alguien como Alfonso del Real y que quizás se mantiene en este gabinete capitalino por la lealtad a la jefa de gobierno, pero esta nueva decisión creo que sí le trae beneficios tanto a Claudia Sheinbaum como a Martí Batres y sí podrían, creo que recolocarse en la Ciudad de México, en donde pues es una ciudad que le quitó, digamos, de alguna manera mucho a Morena, ¿no? Que Morena no supo pues ni como jefa de gobierno, aquí la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum operar quizá pues también frente a estos embates directos de presidencia contra pues una clase que se sintió vulnerada o se sintió agraviada, así que ese será el reto creo que ahora de Claudia Sheinbaum y Martí Batres, y creo que sí es una dupla que interesante que se ve que tendrá muchos retos, pero que pues ya desde ayer vimos cómo pues incluso el tema mediático, ¿no? Incluso el tema mediático, yo veo muchos morenistas como muy contentos y muy en esta disposición de impulsar la candidatura de Claudia Sheinbaum, pero pues ya veremos conforme pasen los años, ¿no? Bien, Adriana, muchas gracias. Carolina, el historiador habla del pasado, el periodista habla del presente y los que decimos que analizamos pues tenemos que ver hacia el futuro. Así es que ya dime, Carolina, ¿cómo ves? ¿Se va a recuperar, Morena va a recuperar la Ciudad de México? Mete a Martí Batres, mete la idea esta del gas bienestar, mete el cablebús, en fin. Creo yo que se va a volcar toda la fuerza política, administrativa y asistencial en la Ciudad de México. ¿Crees que se recuperará Morena o que hay una dolencia o un enojo más perseverante, más duradero en cierto segmento de la capital del país? Yo, Julio, sí creo definitivamente que la llegada de Martí Batres es, ya lo habíamos dicho, con esa intención, y además creo que tiene la agilidad, el conocimiento de la ciudad y la capacidad de cuidar lo que descuidó profundamente el propio gobierno de Claudia Sheinbaum y también el presidente de la República, que decía que tenía este corazón chilango, pero que ha sido, como decía Adriana, sumamente agresivo con el sector medio de la población, con quienes aspiran a echarle tantito más para adelante. Y déjame decirte que la Ciudad de México, pues claro que es muy aspiracionista, hombre. Si queríamos ser Berlín, ¿te acuerdas? Con Marcelo Ebrard y la bicicleta y no sé qué. Luego nos llevó a Tepetongo el chico, Miguel Mancera, que ya no soñaba en grande para nuestra Ciudad de México. Nos sentíamos muy mundanos, muy Giulianis, muy ejemplificadores del mundo, y se nos quitó. Entonces, yo creo que esta forma de gobernar, pero también movilizando a bases y con un grado de populismo, pues ¿quién más sino Martí Batres, el rey de la leche Betis, verdad? Pero por cierto, las grillas, ese va a ser el problema, porque yo no sé si ustedes se acuerdan, pero los bejaranos y los Batres no se quieren nada. ¿Sí se acuerdan? A pesar de que vienen de la misma raíz, a pesar de que Batres empezó
con el grupo Claro, de Bejarano. pero se odian. ¿Eh? Ya se contentaron, que yo sepa, no. Se odian. Entonces, habrá que ver qué es lo que ocurre con estos reacomodos, donde tienes una Ciudad de México, donde estos movimientos de izquierda son muy arraigados, Dolores Padierna Bejarano, pues Martí Batres y la red que dejó ahí. Por ejemplo, César Cravioto, que está al cargo de la reconstrucción y que ha tenido sus altas, pero también sus muy bajas, ¿no? Porque ha logrado entregar vivienda a varios de los movimientos organizados que surgieron a partir del 2017, pero que tampoco la han cumplido tan bien, porque tuvieron muchas broncas y muchas deudas que les dejó Marcelo Ebrard, Miguel Ángel Mancera. Entonces, pero bueno, Martí tiene acomodados dentro de la administración de Claudia Sheinbaum a personas clave que además tienen cartera y recursos. Entonces yo sí creo que se van a volcar a la tarea de la política, pero volcarte a la tarea de la política cuando estás gobernando, o sea, cuando estás gobernando por las encuestas y no por los resultados, también se te voltea la tortilla, Julio. Entonces, los reporteros que andamos entre el presente y el futuro y el pitonismo, que bien ya decías, pues también sabemos que se ceba en la intención si no tienen resultados. Y sobre todo, si el gobierno federal sigue descuidando al centro, sigue con proyectos que de alguna manera no favorecen a la zona metropolitana, pues entonces a duras penas va a poder Claudia Sheinbaum consolidar en popularidad, porque el votante más exigente pues es generalmente votante urbano, que cree en los derechos. Eso también lo han descuidado profundamente López Obrador. Los derechos de las mujeres a elegir, el grupo de las mujeres, los matrimonios del mismo sexo, todo eso lo está viendo la Ciudad de México, y es un mercado electoral que ha abandonado completamente la 4T, y por eso llegamos a cosas tan extremas y tan descabelladas como ver que una ciudad tan progre, porque somos una ciudad muy progre, Progre. No sé, lo metí pobre entre también pobre, una pobre. parte, pero bueno. Somos una ciudad que nos importan muchos esos temas, y fíjate, terminamos votando por Margarita Zavala, por Cuadri. Entonces, es como para que metiera ruido, y el ruido es que mucha gente se dio cuenta que Morena, esa agenda, al menos por el lado del presidente de la República, no la tiene, porque ya es confesional el asunto, y cada tercer día que puede el propio presidente pues nos habla del cristianismo y de cómo vamos a lavar a los códigos morales de no sé qué cosa, y yo creo que a ese votante muy de avanzada lo espanta el presidente. Entonces en esos equilibrios está Claudia Sheinbaum, y ahora va a tener que jugarle Martí Batres. Gracias, Carolina. Espantado decían que andaba un poco Rogelio Ramírez de la O, Elisa, porque bueno, pues él se dice que puso sus condiciones para aceptar el ser secretario de Hacienda, luego de que Carlos Ursúa está ahí. Hoy publica, por cierto, en El Universal un artículo muy duro contra las políticas y las fantasías de la 4T y del gobierno del presidente López Obrador. Pero bueno, luego de Carlos Ursúa entró Arturo Herrera. Ahora, este jueves va a ser relevado ya Arturo Herrera por Rogelio Ramírez de la O. ¿Cómo ves ese cambio? ¿Qué esperar de la llegada de Ramírez de la O, Elisa? Julio, en general, pues se habla de un cambio, no tan cambio, ¿no? Con todos estos movimientos que ha habido de Herrera a Ramírez de la O, y al parecer, pues bueno, mantendrá esta cercanía con las políticas del presidente, cosa que no pasó con Carlos Ursúa, que claramente hubo una ruptura de visión y por ende también un alejamiento entre ellos. Hacienda es un lugar clave, como sabemos, no nada más en el tema de los dineros, sino en el tema de la política.
Desde ahí se han realizado estafas maestras, por ejemplo, operaciones Zafiro. Desde ahí se han autorizado muchas cosas y presiones, por supuesto, a empresarios, a políticos, a partir del otro brazo que es el SAT. Entonces, es una pieza clave, no únicamente en esta estabilidad hacendaria, sino en el manejo político. Y Andrés Manuel López Obrador es un ser político 100%, en donde todos los movimientos que él haga y los cambios los tenemos que ver con esa lupa, con la lupa de la política. Y entonces, me parece que será otro elemento importante de presión muy cercano a Andrés Manuel. Elisa, y hay en este caso me parece que a diferencia de otros secretarios que ellos necesitan a López Obrador, aquí se podría decir que el presidente López Obrador necesita a un personaje como Ramírez de la O, y que sería muy difícil, muy catastrófico pensar en una eventual renuncia de Ramírez de la O dentro de 6 meses o un año. Sí, yo espero que esta posición de Ramírez de la O también signifique un cambio en las fuerzas dentro de los propios subalternos de Andrés Manuel López Obrador, en donde el presidente esté más atento también a escuchar a los demás y no solo hablar o imponerles su propia agenda, porque creo que parte del problema, y hablo del sistema presidencial en México, no nada más de este gobierno en particular, es que ese sistema presidencialista no permite que quien llega al máximo poder, porque sigue siendo el máximo poder, aunque dijo en aquel entonces Andrés Manuel López Obrador, ¿se acuerdan? Que iba a ser un poder más y que iba a haber equilibrios, pues no. Sí. Nuestro sistema está hecho para que sea el hombre más poderoso del país, de la nación. Y en ese poderío absoluto o tan concentrado, Julio, yo creo que se ha vuelto un boomerang para los propios presidentes, y lo vimos en momentos en donde la concentración del poder enloqueció a los ejecutivos federales. Lo vimos, a mí me queda muy claro el tema de José López Portillo, por ejemplo, Julio, pues un hombre además muy preparado, un hombre de izquierda, un hombre carismático, un hombre culto, en donde pues parecía que todo podía ir por un mejor rumbo, acabó totalmente disparatado porque no hubo nadie que le dijera, por ahí no, frene un momento, por favor. Tenía todo y todo el mundo le decía, sí, señor presidente. Yo espero que esta figura de Ramírez de la O también se vuelva un personaje que el presidente escuche y que pueda ser para beneficio del propio presidente y, por supuesto, para el gobierno en general, para los gobernados, porque sí, se queda muy solito con ese poder que tiene, yo creo que correría el riesgo de terminar también muy mal, como dicen por ahí, en los anales de la historia. Muy bien, Elisa, muchas gracias. Son las 2:49, casi con 50 minutos. Estamos ya en la parte final de este programa de las mosqueteras, de la Mesa de las Mosqueteras, y quedan todavía muchos asuntos interesantes. Adriana, pues no sabemos todavía nada de la audiencia de Carlos Loret de Mola, que hoy debe estar en un careo, no lo sé todavía si realmente asistió o no a un careo con Laura Barranco, que trabajaba en el área de producción de Noticieros Televisa, y Juan Manuel Magaña, que fue coordinador de información. Está ese caso, lo de Loret de Mola, y también el hecho de que ya se dictó la sujeción a proceso, el mantenimiento en la cárcel de Luis Cárdenas Palomino. Sobre estos temas, ¿qué nos dices, Adriana, por favor? Pues precisamente hace unos minutos, Juan Manuel Magaña, el ex coordinador de información de Loret de Mola, nos acaba de confirmar que sí estuvo o está todavía en este careo Loret de Mola, la presencia virtual de Carlos Loret de Mola.
vamos a ver si logramos incluso al final de esta mesa tener una entrevista con él o si no ha terminado el careo la posponemos para el día de mañana. Julio, pero comentar que pues, lo que deberíamos de estar pidiendo pues como sociedad adicional a este tema de la consulta para enjuiciar expresidentes es que los creadores, partícipes y cómplices en un montaje como en el que se jugó con la vida de personas, de varias personas que se usaron como chivos expiatorios para formar parte de un show de este montaje, para hacer ver como un superhéroe, un superpolicía, alguien como Genaro García Luna y a su séquito también. Yo creo que pues lo justo es que pidamos como sociedad que los que intervinieron en ese montaje paguen, o sea, haya justicia, que paguen de alguna manera. O sea, es increíble que desde diferentes frentes, porque no nada más fueron funcionarios, en este caso periodistas o supuestos periodistas, se coludieron de forma criminal con funcionarios del sexenio de Calderón para llevar a cabo estas operaciones. A mí me parece que eso también como sociedad es lo que deberíamos de estar pidiendo, y que en lugar de estar desde las conferencias mañaneras señalando a ciertos personajes, etcétera, ¿por qué no se han pedido incluso las concesiones de medios que han estado participando en esto? Porque no es exclusivo, ¿no? O sea, hay las fake news y los montajes, pues fue quizá el más sonado o el que tuvo mayor alcance, porque además estuvo implicada una ciudadana francesa, pero también hay que reconocer que dentro de los propios medios también hay un modus operandi para la creación de las noticias falsas, y en este caso creo que fue muy evidente que hay allí algo que no está ni siquiera, creo yo, mínimamente sometido a la justicia. Ahora, pues, creo que pues ni siquiera ha sido considerado dentro de la sociedad el que sean desterrados de los medios de comunicación personajes como estos. ¿Y qué dice? O sea, la pregunta también desde la sociedad, ¿qué dice que de estos medios, en el caso, por ejemplo, de latinos, ¿no? ¿Qué dice de estos medios que contratan a alguien que se prestó para un montaje? Evidencian prácticamente que forman parte de ese sistema de corrupción e impunidad. Ahora, yo no sé si ustedes, pues creo que ha estado en los medios también en las últimas semanas esta serie de Netflix de Somos. Me parece que es interesante ver de manera paralela cómo se llevaron a cabo, por un lado, un montaje, ¿no? Un montaje para pues llevar a la ficción un personaje que quería visualizarse a sí mismo como héroe, inventándose bandas de secuestradores, pero al mismo tiempo se permitían y se ocultaron masacres como las que ocurrieron en Allende, ¿no? Bajo el amparo, obviamente, de estos gobiernos en colusión con el crimen organizado. Así que me parece que pues no hay que olvidar el papel tan importante que hacen o que juegan los medios de comunicación y algunos comunicadores en estos casos, pues que se pueden volver cómplices o criminales de manera impune. Así que pues veremos cómo avanza la Fiscalía General de la República ahora que ya pues digamos que tiene de manera formal en prisión a Luis Cárdenas Palomino, pero sí el papel que jugaron periodistas y medios de comunicación no se debe olvidar por la sociedad y se debe exigir justicia. Gracias, Adriana Buentello. Bueno, Carolina, pues nos confirma a Adriana que sí se está realizando el careo y que sí está presente por la vía de internet el propio Carlos Loret de Mola, pero hay un chorro de asuntos que se nos van a quedar en el tintero, Carolina, lo del careo de Loret de Mola, lo de la sujeción a prisión de Cárdenas Palomino. En Puebla nombran a Armando Ríos Peter, compañero de bancada y de partido del gobernador Miguel Barbosa, como rector de la Universidad de las Américas, con todo este argüende que hay. ¿Y qué premio de consolación parece eso? Porque no sé si te acuerdas que ahí andaba el se mueve el jaguar Ríos Peter, que tanto bailaba. Ajá. En la elección pasada.
En la elección pasada, él ocupaba un cargo muy importante en Fuerza por México, ¿recuerdan Sí, ustedes? claro, y era compañero de andanzas de Barbosa. Todo nuestro dinero de los impuestos y que un corrupto, por no decirlo de otra forma, el líder sindical, Pedro Aces, ahí traía manipulado, que por cierto también tiene que ver con Ricardo Monreal. Como el 2024 está muy agarrado por todos lados, Julio. Por todos lados, Carolina, pero tú nos dirás de qué, ya en esta parte final, qué quieres comentar sobre estos temas. Es que hay mucho también en la vinculación a proceso de Ildefonso Guajardo. En fin, exacto, lo que tú desees. Te iba a recordar de Ildefonso Guajardo y esto de que la justicia está al servicio de la 4T, argumentan los peñistas, ¿no? Bueno, es que los peñistas muchos estaban al servicio de sus ambiciones propias y me refiero a las, a las de enriquecerse. Y claro, estaría muy mal que exista una agenda selectiva de la forma de procurar justicia, porque cuando la ley es selectiva, pues discúlpame, pero simplemente eso no es justicia, no existe justicia dentro de ello. Pero también por el lado de los que violan la ley y luego dicen, ay no, pero es que me están persiguiendo políticamente, también se sentía perseguido político Cabeza de Vaca. Algo se metió de sonido. ¿Qué sí, quién sabe qué sería. ¿Quién sabe qué sería? Es pues, el más allá. Es el más allá. Pero bueno, mira, Cabeza de Vaca se ha quejado de que es persecución política, pero eso no quita que existan las casas, que existan los ranchos y que exista pues una curiosidad de la policía estadounidense de esclarecer cómo son sus vínculos con algunos grupos criminales. Entonces, pues yo diría Ildefonso Guajardo, que pues evidentemente fue secretario muy importante con Peña Nieto, pues sí, ahora está argumentando lo que suelen argumentar los que tienen un poquito de más en sus cuentas, y cuando digo un poquito es que de verdad estoy jalando la liga, porque yo me sigo preguntando, a mí sí me da curiosidad siempre saber cómo personas que han dedicado toda su vida, y este sí es el caso de Ildefonso Guajardo, que han dedicado toda su vida al servicio público, terminan con casas o viviendas que van del Pedregal a las Lomas pasando por Polanco, con colecciones de arte que uno dice, ah caray, pues mira, yo sí he sido una asalariada toda mi existencia, y generalmente los funcionarios públicos, Julio, pues son unos asalariados, a menos que no nos hayan explicado de dónde más sacaban recursos, ¿no? Entonces, pues yo sí creo que pago por ver, porque de hecho estamos pagando con nuestros impuestos. Y dos, que nos devuelvan lo que se llevaron. Ya olvídate, yo no estoy en la ambición de que se vayan muchos a la cárcel. Yo con que devuelvan tantito del dinero, híjole, mejor que las subastas de Los Pinos. Y además, Rogelio Ramírez de la O, lo que va a necesitar, Julio, para mantener una buena relación con don Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente de la República, son recursos, porque el presidente finalmente creo que quiere dos cosas: mantener estable el peso, que eso hay que reconocérselo profundamente, con él no se ha sobrevaluado la moneda como había ocurrido en los primeros 3 años de Peña Nieto, mantener en línea de las finanzas públicas sin endeudarse, en ese sentido súper conservador Andrés Manuel López Obrador, y por el otro quiere mantener vivos sus programas sociales grandotes, que es la refinería, el Tren Maya, y aparte la vacuna, Julio, pues es, mira, a menos que Ramírez de la O haga milagros, pleitos van a haber. Entonces una bonita forma de recuperar sería Lozoya, y todos los peñistas que se acumulen, devuelvan algo, ya no sean encajosos. Devuelvan algo, así es. Carolina, muchas gracias. Elisa Alanís, por favor, tu postre de comentario en esta parte final de la mesa de las mosqueteras. Por favor, lo que quieras tú comentar. Oye, Julio, vuelvo como al inicio con algunos temas, nada más. Uno, yo creo que es una buena decisión el que se sume Martí Batres al equipo de Claudia Sheinbaum, y es una buena decisión para Sheinbaum, futura o posible futura candidata de Morena a la presidencia de la República. No me gusta, Julio, que puros hombres ahora en los movimientos, ¿no? Sigue siendo muy duro. Yo creo que sí tendremos que avanzar ya a la igualdad sustantiva.
No basta con decir, ay, pues ya hay una mujer, ¿no? Y todos los demás así. No, yo creo que no debe estar excluida esta mitad de la población de esta manera. No digo ni nadie, por supuesto, pero eso me llamó la atención, ¿no? Lástima que se rompan así los equilibrios siempre. Pero bueno, me parece que para Claudia Sheinbaum es una buena noticia, es una buena decisión y la fortalece rumbo al 2024. Eso por un lado. Por otro, con lo del tema, nuevamente regreso a lo de si decir las cosas o no decirlas, si prudencia o no prudencia entre los políticos. Yo creo que a veces nos pasa a nosotros, Julio, y a las y los periodistas, el decir cómo poder comentar algo que es cierto, que es verídico, que es importante, y no convertirnos en piedra de la oposición, ¿no? En que la oposición la agarre y, miren, esto es lo que se está diciendo en contra del gobierno. Yo creo que estamos viviendo estos momentos en donde hay que ser, pues, muy cuidadosos, sí en las formas, pero no dejar de decir lo que debemos de decir, no callar y no autocensurarnos. Y estamos viviendo, por supuesto, ese fenómeno en donde si uno critica algo del gobierno, ya sabes que la oposición lo puede utilizar y te puede utilizar como piedra, aunque lo que tú estés diciendo sea real, sea lo correcto. Y en el ámbito, nuevamente, periodístico, con lo del caso, por ejemplo, de Loret, de Latinus, también hay que ir acomodando las piezas, porque por un lado está este tema tremendo de los montajes, esta responsabilidad de los medios de comunicación y de las periodistas que inflaron a estos personajes como Cárdenas Palomino, como García Luna, que los elevaron a los grandes policías, ¿no? Y estamos viendo que pues se encaminan a ser unos criminales, pero además con crímenes vinculados a tortura y a narcotráfico, es decir, algo muy, muy serio. Y por otro lado, estamos viendo que estos periodistas, ¿no? o estos personajes como Carlos Loret, de pronto en un medio como Latinus, revela investigaciones pues que son ciertas, ¿no? Y entonces estamos viendo investigaciones como los de Bartlett o como los dineros en efectivo, todos estos videos que también están ahí, ¿no? ¿Y qué hacemos con toda esa información? Y que los grandes medios y los grandes empresarios, que además tienen vínculos cercanos siempre con los gobiernos y tienen concesiones que dependen de la presidencia, por ejemplo, o del gobierno en turno, pues son muy cuidadosos de presentar. Y entonces estamos viendo que en las redes se siguen detonando ahora a partir de ello. Entonces, ¿cómo vamos colocando todas esas piezas? Yo creo que es uno de los grandes retos que tenemos frente a nosotros como periodistas, como comunicadores, como vínculo con la sociedad y con este diálogo que tenemos, por ejemplo, todos los lunes con quienes nos ven, nos escuchan. Entonces, bueno, dejo ahí todas esas dudas, todas esas cosas sobre la mesa para poder seguirlas discutiendo y platicando. Gracias, Elisa Alanís. Adriana, te toca cerrar esta mesa con el comentario pues de alguno o algunos de los muchos temas que andan volando en esta atmósfera política nacional. Gracias, Julio. Yo retomo un poco lo que decía Carolina, si Mario Delgado decía que pues, las gubernaturas que se ganaron en las pasadas elecciones son realmente un gran logro de Morena. Pues yo creo que estamos pues cargando mucho el pragmatismo, ¿no? Dentro de ese partido se está cargando mucho y la parte preocupante es que pues no se ve a la militancia verdadera, a la de abajo, impulsar realmente este movimiento. Yo siempre me he preguntado, bueno, ¿qué tanto es tantito, no? O sea, ¿qué tanto el pragmatismo es tantito y tantito para ganar esto y tantito para ganar aquello y tantito para acá y entonces, ¿en qué momento en dónde se van a dar cuenta que ya se convirtieron en lo que tanto decían, pues no ser, ¿no? En los partidos de antes. Esa creo que es la preocupación de muchos de los militantes
de Morena que actualmente critican a la dirigencia de Mario Delgado. También me parece que, pues, si no quieren, pues, que la oposición pues se monte en ciertas cuestiones, pues creo que hay que trabajar también en la autocrítica y sería muy sano y creo que sería incluso hasta aplaudido tanto por ciudadanos como por los militantes decir, bueno, nos equivocamos o vamos a manejar esto, vamos a cambiar aquello, vamos a revisar, inclusive si el propio Mario Delgado hubiera salido en un tuit, ok, recibí los abucheos, voy a revisar qué está pasando, porque entonces, pues algo no hice bien, ¿no? O sea, creo que eso se agradecería mucho, pero parece que la política no existe y el ciudadano de pronto pues dice, ¿dónde está la diferencia de los políticos de antes a los políticos pues que ahora están buscando impulsar un cambio a través de la Cuarta Transformación y a través de este partido? Y lo que yo digo particularmente es, si esto sigue igual, si sigue el partido con una dirigencia como la de Mario Delgado, ¿realmente va a haber una herencia de López Obradorismo para el 2024 o qué es lo que va a pasar con el partido y el candidato que llegue? Porque finalmente lo que es cierto es que a López Obrador de manera directa no le han encontrado ningún acto de corrupción, pero no quiere decir que a su círculo cercano pues no hayan actos relacionados con la corrupción. Pero pues en estos vaivenes políticos, ¿cómo va a lograr conjugar pues el partido, ¿no? ¿Cómo va a lograr realmente consolidarse como partido y como movimiento para que el López Obradorismo continúe sin López Obrador? Bien, gracias Adriana. Pues son las 3 de la tarde con 7 minutos, así es que hoy ha sido la mesa de las mosqueteras de este lunes 12 de julio. Carolina Rocha, muchas gracias por hoy. Buenas tardes. Muchas gracias, Julio. El que mucho se destapa no siempre agarra el sol, nada más hay que acordarnos. Muy bien, gracias Carolina. Elisa Lanís, buenas tardes y muchas gracias. Buenas tardes, Caro, Adriana, Julio, a todos que nos ven, quienes nos escuchan, buena semana. Gracias. Adriana Buentello, gracias y buenas tardes. Gracias, nos vemos la próxima semana y ahorita aquí regresamos con más información. Sí, así es. Muchas gracias a las 3, hasta el próximo.